Quiero invitarlo a que abra su Biblia en Primera de Juan capítulo 4, versículo 8. Vamos a continuar con la serie Conociendo a Dios. Este es el tema número 14, se titula El Dios de Amor. Primera de Juan 4, versículo 8. Dice así: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. Cuando dice que Dios es amor, es inevitable contrastarlo con el amor que tenemos los seres humanos, porque el amor de Dios es muy diferente. El amor de Dios es muy diferente al amor nuestro. Nosotros por naturaleza no sabemos amar. Nosotros por naturaleza tenemos que aprender a amar. Dios no aprendió a amar. Él es amor. Su amor es totalmente incondicional. Su amor no se basa en sentimientos como el amor nuestro. A nosotros, si nos aman, amamos; si no, no amamos. A Dios nunca se le acaba el amor. A nosotros sí. ¿Cuántas parejas se divorcian y dicen: es que ya no la amo, ya se me acabó el amor? Se le acabó. No, el amor de Dios no se basa en sentimientos o en emociones. Ahora, ¿por qué nos ama Dios? ¿Por qué nos ama Dios? Y alguno dirá: es que no soy tan malo. No, hombre, ¿qué va? ¿Por qué nos ama Dios? Bueno, pues es que yo le sirvo. No. Puedes dar muchas respuestas, pero creo que la más acercada a lo que la Biblia nos revela del Dios de amor, ¿por qué nos ama Dios? Pues es muy sencilla: porque Él es amor, y no, en cuanto a ese afecto amoroso, no hay otra cosa que Dios no pueda hacer. Es que su carácter de amor, porque Él es amor, lo impulsa precisamente a amar. El amor de Dios no disminuye, el de nosotros sí. El amor de Dios no aumenta, porque es constante. El de nosotros pues es variable, a veces está arriba, a veces está abajo. Y Santiago en el capítulo 1 nos lo muestra allí. Santiago 1 versículo 17, y dice así: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Otra versión dice: del Creador de las estrellas. Y tiene más sentido Creador de las estrellas, porque tú dices: pues ¿cuáles luces? ¿No? Pues se refiere a las estrellas. Dice: en el cual, o sea, en ese Creador de las estrellas, no hay mudanza ni sombra de variación. Si ustedes se fijan en el firmamento, las estrellas centellan, ¿sí? Como que se va el brillo, como un día están más brillantes que otro. Pasa una nubecita y ya no se ven. El sol puede ser tapado por las nubes. La luz indirecta que la luna proyecta a la tierra puede ser eclipsada. A eso se refiere, que el Padre de las estrellas, de los astros en el cielo, no es como las estrellas que brillan, se eclipsan. No, dice que en Él no hay mudanza, o sea, no cambia. Su amor es constante. No hay sombra de variación en Él tampoco. No es variable su amor, es totalmente invariable porque es constante. Carlos H. Spurgeon, que fue un muy conocido y sigue siendo muy respetadísimo predicador inglés del siglo XIX, él cuenta que en una ocasión visitaba a un amigo de él que vivía en el campo. Dice que estaba mirando los graneros y observó que en el techo de uno de esos graneros estaba una flecha de esas que están para indicar la dirección del viento.
A donde se mueve el viento se mueve la flecha. Entonces dice que observó que en esa flecha había una inscripción que decía: Dios es amor. Entonces, si el viento soplaba del sur hacia el norte, la flecha hacia allá miraba. Si soplaba al revés, la flecha volteaba, y según el viento. Entonces este predicador le preguntó y le dijo que qué quería decir con eso, que si él quería decir que el amor de Dios, si el amor de Dios era tan cambiante como el viento. Y el hombre le respondió: no, mi querido Carlos, no. Lo que yo quiero mostrar, y por qué le puse Dios es amor a la flecha, es que Dios es amor siempre. No importa de dónde soplen los vientos, no importa que los vientos cambien, Dios es amor. Y ya el predicador se quedó tranquilo porque pues era miembro de su iglesia. Entonces las escrituras nos revelan el asombroso amor de Dios. Asombroso porque asombra. Las escrituras, solamente la Biblia, nos hablan de ese Dios que es amor y que ama de una manera imparcial, sin distinción de personas. Hay una historia de un niño que en una ocasión, pues él iba con su familia a una iglesia cristiana. Cuenta la historia que en su escuelita, donde estaba en la primaria, comenzó él a hablar de Dios y los otros niños comenzaron a contestarle, y empezó una discusión de que Dios es católico, y el niño decía: no, Dios es cristiano, Dios es protestante. Ahí estaba la discusión, ¿no? Entonces el niño llega un poco confundido a su casa y estaba ahí su papá. Le pregunta: oye papi, contéstame esta duda que tengo. A ver, dime, hijo. Dice: oye papá, ¿Dios es católico o protestante? Entonces el papá se rió y le contestó: hijo, mira, Dios no es ni católico ni protestante, Dios es amor, le dice. El problema es que nosotros, en los conceptos que nosotros nos vamos formando de Dios, distorsionados de quién es Dios. A mí no me interesa lo que usted piense de Dios, ni a usted debe interesarle lo que yo pienso de Dios. Lo que nos debe interesar es qué dicen las escrituras, qué dice la Biblia acerca de Dios. Porque en las escrituras es donde está la revelación del Dios vivo. Por eso hay tantas religiones. ¿Por qué? Porque cada quien hace su concepto. Y unos dicen por un lado: no, yo pienso que Dios es amor. ¿Él cómo va a echar al infierno a todos si Él es amor? Y luego unos cristianos ahí de esos que andan por todos lados, ¿no? Dicen: no, Dios no disciplina. ¿Cómo a poco Dios te va a azotar si Dios es amor? Y cada quien hace su concepto muy personal. Pues déjeme decirle que nuestro concepto de Dios queda en segundo término. La Biblia nos revela no solo al Dios omnipotente, no solo al Dios omnisciente, también al Dios omnipresente, también al Dios todo santo, al Dios justo, al Dios imparcial y al Dios que es amor. Escúcheme bien, ninguno de sus atributos que se manifiestan en el carácter de Dios se contraponen el uno con el otro. Si alguien dice que Dios es amor y que no va a castigar a nadie, eso va en contra de su justicia. ¿Sí o no? Si alguno piensa que Dios toma a la ligera el pecado, porque Dios es amor y Él comprende y que no sé qué, está muy equivocado, porque Dios es santo y no tiene que ver nada con el pecado. Y así, cada uno de sus atributos no puede pelearse entre sí, si no Dios estaría todo distorsionado. Los distorsionados somos usted y yo, aunque no le guste. Pero usted y yo somos los distorsionados porque no conocemos a Dios. Entonces no podemos hablar de Dios y enfocarnos solamente en uno de sus atributos, porque entonces lo estamos despojando y minimizando los otros, y sería un gravísimo error, que es lo que precisamente está sucediendo en muchas iglesias cristianas de hoy. Enfocarse en el Dios de amor. No, siempre hay que hablarle con amor a la gente porque Dios es amor, dicen. Bueno, yo no sé qué están leyendo,
Porque a veces, por ejemplo, Jesús cuando les dijo sepulcros blanqueados, qué amor les tuvo. Generación de víboras les dijo, porque a veces hay que hablar fuerte, porque es un Dios justo, es un Dios celoso, es un Dios santo, que ve todo y sabe todo y está en todas partes. Entonces los atributos de Dios revelan quién es Él, cómo es Él. Y esto, mis queridos hermanos, ¿está en dónde? En la Biblia. A ver, ¿trajo su Biblia? A ver, levántela. Ya están unos, préstamela. A ver, otra vez, se ve bonito, a ver, todas las Biblias ahí. Bueno, se ve muy bonito, pero más bonito es que la lean. ¿Ok? Entonces, fíjate, Dios es amor, su naturaleza es amar. Pero también ese amor lo hace aplicar su justicia. También ese amor lo hace que su santidad no consienta el pecado. También ese amor nos disciplina, en fin. Jesús dijo, o Dios dijo, el Padre de su Hijo Jesús dijo lo siguiente: este es mi Hijo amado en quien tengo toda mi complacencia. Jesús, el Hijo de Dios, era lo más amado que Dios tenía y había descendido a este mundo. Pero también dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio lo que más amaba. ¿Qué dio? A su Hijo. Ahora, el amor no solamente es un sentimiento como con nosotros. El amor de Dios, cuando Él dice que ama, Él siempre lo demuestra. Cuando Él dice que es amor, es porque siempre está accionando ese amor. No es como el de nosotros. No es como aquella señora que yo les platicaba, que cuyo marido siempre le decía: te amo mucho, te amo, oh, cuánto te amo. Y la señora nomás lo miraba y le decía: ay, tú sabes que te amo, tú sabes que te amo. Nomás le decía, hasta que un día se hartó la señora. Y te amo, pues ya demuéstramelo ya, cállate y demuéstramelo. ¿Por qué? Porque era puro bla bla bla. Dios no es así, como usted comprenderá. Él cuando dice que te ama, te lo demuestra. Nada más que sus manifestaciones de su amor no nos gustan, porque pensamos que amar es consentir todo. Y déjame decirle que ese no es el verdadero concepto del amor, pero para nada. Entonces, ¿cómo es el amor de Dios? El amor de Dios es eterno. Jeremías 31, versículo 3. Si usted piensa un poco, reflexionamos en esta palabra eterno, ¿cuánto mide la eternidad? Pues es inmedible. No se puede medir por tiempo la eternidad. Se tardaría toda la eternidad midiendo la eternidad. Jeremías 31:3. Está hablando aquí el profeta que tuvo una revelación de ese amor eterno de Dios. Jehová, dice, se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Fíjate, cuando una pareja va al altar, se juran amor eterno, ¿no es cierto? Y luego traen el mariachi y les canta amor eterno. Y a los 2 años ya se divorciaron. Pero el amor de Dios no es así. Cuando Él dice que te ama por toda la eternidad, es porque te ama por toda la eternidad. El problema es que muchos rechazan ese amor, y ya el problema no está con Dios, está con el que lo rechaza, ese amor eterno. Pero ese amor eterno, fíjate nada más, piensa en eso, amor eterno. Si tú eres de los que dicen: a mí nadie me ama, a mí nadie me quiere, aquí te está diciendo Dios que te ama con amor eterno. Entonces, si te dejó la novia, si no te hizo caso la hermanita aquella porque pues no le caíste bien, y sientes que nadie te ama, nada más mira lo que dice aquí: el Señor te ama con amor eterno. Fíjate, todos los seres humanos tenemos una necesidad.
básica dentro de nuestro ser interior, de nuestra alma, y es la necesidad de sentirnos amados, que alguien nos ame. El problema está que nosotros esperamos que alguien nos ame incondicionalmente, eternamente y sin ningún error en las personas. Entonces nosotros estamos poniendo nuestra expectativa en alguien que seguramente va a fallar, ¿sí o no? Pero el amor de Dios nunca falla. Ese nunca va a faltar. Ese siempre está allí. Y aquí nos asegura la Biblia que esa necesidad de sentirnos amados está satisfecha por Dios. Aléjate de Dios y serás como la samaritana, buscando de un hombre en otro hombre, en otro hombre. Aléjate de Dios y seguirás siendo de tranza como era Zaqueo y de acelerado como era Pedro. Pero acércate a Dios y tu necesidad de ser amado va a ser satisfecha. Hay una historia de un pintor muy famoso que se llamó Jorge Rodney, del siglo XVIII. Tal vez no le sea muy conocido porque nomás lo conocen ahí en su tierra. Bueno, él era inglés. Pero bueno, si tú estudias la historia en este sentido, ahí aparece. Sí, era un pintor famoso. Dice su historia que desde su niñez él demostró mucho talento artístico para la pintura y se dedicó a pintar y empezó a desarrollar su talento. Pintaba cuadros de la naturaleza, de la historia de Inglaterra, muy bonitos, por cierto. Si tú vas a Nueva York, al Museo de Nueva York, de la ciudad de Nueva York, ahí vas a ver pinturas de este hombre famoso. Y en su juventud, él comenzó a viajar de ciudad en ciudad pintando sus cuadros y los vendía por cualquier moneda para sostenerse. Un día conoció a una joven, se enamoró de ella y se casó. Y cuando se casó, uno de sus admiradores, que ya se contaban por ahí, le dijo a Jorge que era una lástima que se hubiera casado, porque eso implicaría que se iba a dedicar a su esposa, más a su esposa que a su arte, y que por eso iba a fracasar y que estaba perdiendo la oportunidad de su vida al casarse. Cuando este hombre, Rodney, escuchó lo que le dijo su admirador, ¿qué creen que hizo? Decidió dedicarse a la pintura y dejó a la esposa por ahí. Pues ahí nos vemos, voy a conseguir el pan de cada día. Y se fue a Francia y empezó a pintar y a hacer retratos de gente famosa. Anduvo por Italia, regresó a Londres, pero ya regresó pues con experiencia, con más calidad en sus pinturas, en fin, ya tenía fama y dinero. Y pasaron los años, dice la historia, y un día este Jorge Rodney envejeció. Era de los que pensaban que tenían un pacto con Dorian Gray, que nunca iban a envejecer. No, pues envejeció, así como usted comprenderá. Y se enfermó y se acordó de su esposa y regresó, la buscó, la encontró, se reunió con ella y dice la historia que amorosamente la esposa de Rodney lo recibió, lo cuidó con mucho amor, con mucha ternura, hasta que se murió. Uno de sus admiradores dijo posteriormente lo siguiente, dijo: el corazón y el amor de la esposa de Jorge Rodney eran muchísimo más valiosos que todos los cuadros que pintó este hombre en su vida. Claro, porque el amor es lo más valioso que hay. Y el amor de Dios es lo más valioso que tenemos como para andarlo traicionando. ¿Entiende? El amor de Dios es lo más valioso que tenemos, aunque a veces le damos la espalda a Dios, le somos infieles y Él sigue permaneciendo fiel. Fíjese nada más, que amor de Dios.
Y ciertamente algunos pueden conocer a Dios, ser hijos de Dios, pero andar todavía en sus cosas. Pero déjame decirte, a pesar de tu infidelidad, Dios te sigue amando. Que va a tratar contigo, ese es otro asunto, esa es otra expresión de su amor. Pero lo que estoy enfatizando aquí es que el amor de Dios es lo más valioso que tenemos en nuestra vida, porque es Dios mismo. Dios es amor. En ese increíble amor de Dios, porque es increíble que Él ame a cada ser humano de una manera así individual, que quiere tener un trato contigo. Él quiere que cada persona individualmente se arrepienta para poder recibirlo en la eternidad, porque Él quiere que estés con Él. Él quiere que estemos con Él. Pedro escribió lo siguiente, dijo: el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque el arrepentimiento es el requisito para poder acercarnos a Dios y que Él nos limpie con la sangre de Cristo. Y en ese momento su amor y su justicia, su amor siempre ha estado, y su justicia está deseosa de aplicarse a la vida de cada persona. ¿Cómo? Cuando cree en Cristo. Ya hablamos en la reunión pasada sobre la justicia. Pablo también dijo que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Qué quiere Dios? Que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Él no quiere que nadie se vaya al infierno. Hay gente que dice: no, es que Dios no va a mandar a nadie al infierno porque Él es amor. Pero es más, en primera instancia, déjenme decirles, Dios no manda a nadie al infierno. La gente misma se va por la decisión que tomó. Entonces confunden que Dios es amor, y ahí está el amor de Dios en la cruz, pero no quiero nada con Cristo. Bueno, entonces su justicia, que demanda un castigo, lo obliga a aplicarla, y la condena es el infierno. Pero Dios no tiene culpa de eso. Los culpables seguimos siendo nosotros. ¿Cómo es el amor de Dios entonces? Es incondicional. Él no quiere que ninguno perezca. El amor de Dios también es atrayente. O sea, Dios nos empezó a atraer. En toda la historia se ve cómo Dios comenzó a atraer a su pueblo. Si van a Oseas capítulo 11 versículo 4, ahí nos dice cómo es que Él atrajo hacia sí mismo a su pueblo Israel. Mira, Dios tuvo que escoger un pueblo. Escogió al pueblo hebreo. Pudo haber escogido a cualquiera. Todos eran iguales de paganos. Pero Él quiso, ahí está su soberanía. Ahí entra su soberanía. Él decidió escoger al más insignificante de los pueblos, así le dice, al pueblo judío. Y fíjate cómo dice aquí en Oseas 11:4: con cuerdas de amor los atraje, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, así como entrelazarlos, ¿sí? Y fui para ellos como los que alzan el yugo de su cerviz, que quitó la esclavitud, y puse delante de ellos la comida. Fíjate, todo lo que Dios quería hacer era sustentar a su pueblo, dirigirlo, que fuera exclusivamente para Él. Pero ellos, desgraciadamente, una y otra vez le volvieron la espalda. Por eso, hermanos, tener ídolos en nuestra vida, ya sean imágenes que nosotros mismos hacemos, o una persona que puede estar muerta o viva, es una de las injusticias más graves que cometemos hacia Dios, porque Dios merece el primer lugar. Entonces, cuando alguien tiene en primer lugar a la esposa, a los hijos, al pastor, al sacerdote, al que sea, ¿qué comparación hay de la pobre criatura humana con la inmensidad y la grandeza de Dios? Díganme, ¿quién? No hay absolutamente nadie. Por eso es una aberración tener ídolos en el corazón. Y el dinero, ustedes saben, puede ser un ídolo. Jesús lo personificó. Nadie puede servir a dos señores. Algunos tienen de ídolo al dinero, tienen dinero. Otros, esos están